Bien, entonces continuamos con el problema que estábamos viendo de los dos tanques. Eh, bueno, decíamos que en la parte A se piden las ecuaciones diferenciales del sistema. En la parte A se piden las ecuaciones diferenciales del sistema. En la parte B, la construcción de los diagramas de bloque utilizando las ecuaciones diferenciales y utilizando el programa Simulink en este caso, pero que es equivalente a Xcos, ¿no? Donde las salidas serían las alturas de los tanques 1 y del tanque 2 en función del tiempo. En la parte C, asuma que el delta H, la altura de nivel proporcionada por la bomba, es la entrada del sistema y que las alturas de líquido H1 y H2 en función del tiempo son las salidas. Determine la forma de espacio de estado del sistema, es decir, las ecuaciones de espacio de estado. Y D, construye en Simulink el diagrama de bloques basado en la forma del espacio de estados obtenida en la parte C para encontrar las alturas H1 y H2 del sistema. Compare con las soluciones obtenidas en la parte B, que fueron obtenidas mediante un diagrama de bloque sencillo sin ecuaciones de espacio de estado. Ok, entonces para obtener las ecuaciones del sistema, lo primero que analizamos es el tanque 1. Entonces fíjense que ahí lo que aplicamos es la ecuación de continuidad. La pueden ver aquí, es decir, el flujo másico que entra menos el flujo másico que sale es igual a el diferencial de la masa con respecto al tiempo, o cómo cambia la masa con respecto al tiempo, es decir, la masa del tanque. Bueno, ya eso lo hemos visto antes. Yo puedo expresar el flujo másico como la multiplicación de la densidad por el caudal, es decir, que el flujo másico que entra es la densidad por el caudal de entrada menos la densidad por el caudal de salida, suponiendo que la densidad del líquido es constante, y en este caso es razonable hacerlo porque es un líquido incompresible. La masa puedo verla como la densidad, como el producto de la densidad por el volumen. Puedo sacar la densidad fuera de la derivada porque no depende del tiempo, permanece como constante. Y el volumen puedo expresarlo como el área de la sección transversal del tanque por su altura, por la altura de nivel de líquido. De manera que entonces se pueden simplificar la densidad y me queda finalmente esta expresión que es el caudal de entrada menos el caudal de salida va a ser igual a el área, que no depende del tiempo, pero sí, la altura sí depende del tiempo y por lo tanto queda dentro de la derivada, o sea, el área por la derivada de h con respecto a t. La otra cosa es que fíjense, esto que está acá sería el caudal 1, o sea, el caudal de entrada, ¿no? O Qin, por así decirlo. Y este que está acá sería el caudal de salida. Este es el caudal de salida, este es el caudal de entrada. Luego, el caudal de entrada va a depender de la resistencia de la válvula R1. Entonces, fíjense, esta es otra ecuación, es que el caudal que fluye a través de una válvula va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a, déjame poner esto un poco más grande, se lo puedo poner un poco más grande. Fíjense, esto que está acá es Q1 o Q de entrada, ¿no? Como lo habíamos llamado. Y esto que está acá es el Q de salida o Q2. ¿Ok? Entonces, cada caudal va a ser igual a ¿quién? Bueno, a una altura a favor, o sea, la altura que tengas a favor menos la altura que tengas en contra. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense acá, el caudal 1 tiene esta dirección. En este punto, la altura es delta H. O sea, y delta H habíamos dicho que era 12 metros. Y la altura acá, en este punto, dentro del tanque, por así decirlo, en la desembocadura de la tubería, es H1, que la altura inicial era 1 metro. Entonces tengo, fíjense, una altura a favor, que en este caso sería delta H, y una altura en contra, que sería H1.
Como la altura delta H es mayor que H1, entonces en efecto hay un caudal que pasa a través de la válvula y va y entra en el tanque. Entonces, lo que les quería decir, tengo una altura a favor y una altura en contra. Entonces, la altura a favor en este caso es delta H menos la altura en contra, que es H sub 1 de T. Y todo eso tengo que dividirlo entre la resistencia R1, de manera que el caudal 1 o el caudal de entrada, bueno, se puede expresar también de esa forma. Y luego, fíjense, este es el caudal de salida. En el caudal de salida no tengo ninguna altura en contra, porque sencillamente va a la atmósfera, ¿no? Esa tubería va a la atmósfera, o el flujo que pasa por esa tubería va a la atmósfera. Entonces, a favor tendría la altura H1, que es la que está impulsando el caudal o el flujo de líquido a través de la válvula R2. Entonces, únicamente tendría una altura a favor, la altura en contra, en este caso vale 0, y por lo tanto el caudal de salida o Q2 se ve expresado como H1 entre R2, es decir, la altura a favor, únicamente altura a favor entre el radio de la válvula, la resistencia de la válvula, disculpen. Lo mismo hacemos en el tanque 2, es decir, aplicamos la ecuación de continuidad y aplicamos la definición de la resistencia de la válvula, y entonces tenemos esta expresión que está acá. Entonces sería el área 2 por la derivada con respecto al tiempo de la altura 2 va a ser igual a H1 sobre R2. Fíjense que esto es el caudal de entrada, o sea, es el caudal que está entrando por aquí, o entrando en el tanque, por así decirlo. Y tenemos acá el caudal de salida, que es H2, la altura del tanque 2, entre la resistencia de la válvula 3. Ok, entonces, bueno, fíjense, esas ecuaciones podemos expresarlas de esta forma. Aquí tengo la primera ecuación o la ecuación en el tanque 1 y aquí tengo la ecuación en el tanque 2. Lo que he hecho es sencillamente pasar esta área que estaba acá, esta área 1 la pasé dividiendo y aquí había un área 2 que la pasamos dividiendo. Entonces ahí tengo las ecuaciones, esas son las ecuaciones diferenciales del sistema. Ok, entonces, bueno, perfecto, tengo las ecuaciones del sistema. Lo que me pedían en la parte B es que hiciera un diagrama de bloques para simular esas ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, aquí está el diagrama de bloques hecho en Simulink. Básicamente del sitio donde yo lo tomé estaba hecho en Simulink, pero yo lo hice nuevamente, es decir, este diagrama de bloques lo reproduje en XCOS. O sea, aquí tengo exactamente el mismo diagrama de bloques con estos valores. Fíjense que en este caso las resistencias tienen siempre el mismo valor, que es 40, y el área 1 vale 2 metros cuadrados y el área 2 vale 3 metros cuadrados. Tal vez acá, fíjense, disculpen, tal vez aquí, fíjense, aquí se puede ver con más detalle cómo se obtiene cada cantidad. O sea, me refiero a, fíjense, por ejemplo acá, estoy obteniendo la derivada de H1 con respecto a dt, y cuando integro, entonces estoy obteniendo H1. De manera que acá estoy graficando H1 dt. Bueno, básicamente, fíjense que, por ejemplo, cuando aquí, digamos, estoy llevando, por ejemplo, H1 por acá, por este ramal, aquí le estoy poniendo, fíjense que esto es delta H. Entonces aquí estoy sumando, fíjense, delta H menos H1. Cuando lo multiplico, eso es lo que está aquí, ¿verdad? Pero cuando lo multiplico por 1 sobre R1, entonces sencillamente divido sobre R1, lo sumo a que sencillamente aquí, por aquí, fíjense, viene H1 sobre R2 y lo introduzco por acá con un signo negativo. Entonces acá, fíjense, estoy sencillamente sumando delta H menos H1 sobre R1 menos, le estoy sumando H1 sobre R2, y eso luego lo paso por aquí, lo paso por este bloque
de ganancia y multiplico todo, lo multiplico por 1 sobre A1. ¿Ok? Y así construyo la derivada. Ya eso lo sabemos hacer. Pero de repente acá, digamos, tenemos, por ejemplo, digamos, los valores un poco más detallados. Bien, entonces aquí tengo, fíjense, yo reproduje el mismo diagrama de bloques en Xcos, lo simulé y obtuve esta expresión que está acá. Me disculpen aquí. No. Bien, fíjense, aquí tengo esta gráfica que está arriba es H1 y esta gráfica que está abajo es H2. La verdad, fíjense, yo pasé por alto las condiciones iniciales, porque la condición inicial de H1 es 1. Yo he debido incluirlo, bueno, no estaba incluido en el diagrama de bloques del que yo preparé la clase, pero deberíamos incluirlo, ¿no? Entonces, la altura, la variación de la altura del tanque 1 debería partir de aquí, de la condición inicial. La verdad que eso lo pasé por alto. Pero bueno, supongamos que podemos perdonar ese error. Entonces aquí tengo H1, cómo se comporta la altura del tanque 1. Aquí tengo cómo se comporta la altura del tanque 2. Fíjense que eso lo logré mediante un diagrama de bloques, podríamos decirlo normal, ¿no? O como ya lo conocemos, o sea, con puros diagramas de bloques. Pero ahora voy a tratar de hacer lo mismo utilizando las ecuaciones de espacio de estado y los diagramas de bloque de espacio de estado. Es decir, el Xcos y el Simulink, por supuesto, tiene un bloque que es de espacio de estado, donde ahí se introducen la matriz A, el vector B, el vector C y el escalar D. De manera que sencillamente con esta entrada, interactuando con el bloque del espacio de estado, yo puedo obtener de manera condensada el mismo comportamiento del sistema. Ok, vamos a obtener entonces esas variables de espacio de estado, esos parámetros, ¿no? La matriz A, el vector B, el vector C o la matriz C, depende de cuántas variables queramos analizar en la salida, y del escalar D. Bien, entonces fíjense, para eso yo voy a proponer que las ecuaciones diferenciales que obtuvimos mediante la aplicación de la ecuación de continuidad tanto en el tanque 1 como en el tanque 2 sean representadas de esta forma, ¿no? O sea, como un vector de derivadas multiplicado. Bueno, realmente aquí está expresado como un sistema de ecuaciones, pero aquí tengo las derivadas y aquí voy a tener la matriz A multiplicada por el parámetro X, el vector B multiplicado por la entrada U, etcétera, 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 ¿no? Es decir, vamos a tener las ecuaciones de estado. Entonces, lo primero que hacemos es proponer estos cambios de variables. Es decir, X1 va a ser la altura H1, X2 va a ser la altura H2, y la entrada del sistema va a ser el delta H, que eso, por cierto, lo proponían en una de las preguntas del problema, ¿no? O sea, en el enunciado de las preguntas del problema. Las variables de salida van a ser Y1, que bien puede ser H1 o también X1, porque es lo mismo, o sea, como X1 es igual a H1, Y1 va a ser H1 o en contraposición X1, y Y2 va a ser H2 o lo que es lo mismo X2. Estas van a ser las variables de salida. Bien, entonces fíjense, aquí arriba tengo las ecuaciones de estado. Las puse ahí, digamos, para poder verlas, pero básicamente lo que yo quiero es esta parte que está aquí, expresarla como una matriz A multiplicado por un vector de variables X y un vector columna B multiplicado por la entrada U, que ya vamos a ver quiénes van a ser esas variables. Entonces, fíjense, lo primero, ponerlo así para ver si lo podemos ver bien.
Fíjense, lo primero es, aquí tengo mi vector de derivadas. Recuerden que x1 va a ser h1, es decir, aquí yo tengo h1, es decir, la derivada de h1 con respecto al tiempo, la derivada de h2 con respecto al tiempo. Ah, perfecto. Ahora yo tengo que duplicar o reproducir, mejor dicho, lo que está de este lado de la ecuación de diferencial, pero como una matriz. Entonces, fíjense que cuál va a ser. Bueno, voy a tener una matriz, primero que nada, cuadrada, pero que va a estar multiplicada por el vector de variables x1, x2, o lo que es lo mismo, fíjense, esto es h1 y h2. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, sencillamente. Bien, entonces, bueno, yo tengo que poder expresar esta expresión como una matriz por ese h1 y h2. Entonces, aquí vemos que, fíjense, aquí aparece el término, aquí h1 negativo está siendo multiplicado por 1 sobre R1. Y aparte, fíjense que aquí tiene un A1, por lo tanto aquí aparece, por eso aquí aparece negativo menos 1 sobre R1 por A1. O sea, eso es lo que multiplica a H1. Luego, fíjense, en este término, ¿qué es lo que tengo? Un H1 arriba multiplicado por 1 sobre R2 por A1. Entonces, correcto, 1 sobre R2 por A1. Entonces aquí, bueno, digamos, de donde tomé estas ecuaciones se había cometido un error. Aquí alguien había puesto A2, el video de donde la tomé. No, es 1 sobre R2 por A1. Negativo, porque aquí está un signo negativo. Entonces, fíjense que acá tengo esta componente, aquí tengo 0. ¿Por qué? Porque en la primera derivada, en la derivada de h1 con respecto al tiempo, no aparece la variable h2. Fíjense que aparece únicamente h1 aquí y h1 aquí. Nunca aparece h2. Por lo tanto, acá tengo que multiplicar por 0. O sea, esa componente debe ser 0. De manera que cuando yo multiplique esta fila por esta columna, aparezca h1 multiplicada por este término, pero h2 quede multiplicado por 0 y por lo tanto no aparezca. ¿Ok? Y luego, fíjense, esta derivada que viene especificada por esta ecuación. Bueno, entonces de nuevo ahí, fíjense, ahí tengo un término que multiplica h1, que es 1 sobre r2 por a2, que aquí aparece positivo, pero sí aparece h2, y h2 aparece como negativo, y multiplicado por 1 sobre r3a2, que aquí lo tienen. ¿Ven? Entonces cuando multiplique esta fila por esta columna, entonces me aparece x1, que es h1, multiplicado por 1 sobre r2a2, menos h2 multiplicado por 1 sobre, menos 1 sobre r3a2. Fíjense, recuerden que aquí tengo una matriz, aquí tengo la matriz A, multiplicado por el vector de variables. Habíamos dicho, recuerden, esto es h1, esto es h2. ¿Y cómo yo multiplico una matriz por un vector columna? Fila por columna, es decir, esta componente por esta componente, esta componente por esta componente, y sumo ambos resultados. Luego me tocaría, eso que está ahí me va a dar un vector columna. O sea, me va a dar una componente aquí arriba y una componente aquí abajo. Cuando multiplique este término por este término y le reste en este caso este término por este término, ¿verdad? Porque este término tiene signo negativo. Entonces, cuando haga esa resta, entonces voy a obtener esta expresión que está acá. O sea, de ahí voy a obtener un vector columna. ¿Ok? Y luego, fíjense, en este caso, U es la entrada. Pero recuerden que U es delta H. Entonces delta H aparece en la primera ecuación, aparece aquí, ¿verdad? Multiplicando 1 sobre R1 por A1. Perfecto, aquí está. En la segunda ecuación no aparece delta H. O sea, en esta expresión no aparece delta H, por lo tanto aquí le pongo un 0.
¿Ok? Y entonces de nuevo obtengo un vector columna, ¿no? Porque bueno, tengo, arriba me va a quedar delta H sobre R1 por A1 y abajo me va a quedar 0. Bien. Bueno, lo interesante es que aquí ya tengo mi matriz A de las ecuaciones de espacio de estado y aquí tengo el vector B de las ecuaciones de espacio de estado. De la misma forma, aquí les presento entonces la ecuación de salida. En este caso en particular, fíjense, yo estoy aquí poniendo una matriz identidad, lo que quiere decir que estoy eligiendo o especificando como salidas tanto el parámetro x1 como el parámetro x2, es decir, tanto h1 como h2, ambos parámetros. Si no, si yo quisiera un solo parámetro, por ejemplo, si yo quisiera solamente H1, entonces elegiría solamente aquí C no sería una matriz, sino que sería un vector fila 1, 0. O si quisiera únicamente H2, entonces aquí tendría un vector fila 0, 1, solo para tener H2 como salida. En la salida, como yo lo que quiero es ver H1 y H2, no me interesa ver delta H, que es la entrada. Por lo tanto, le pongo acá 0 y 0, o sea, un vector columna 0 y 0. En este caso, D ya no es un escalar, sino que es un vector columna. Y eso me va a dar la salida Y1 y la salida Y2. O sea que ahí tengo la ecuación de salidas. Perfecto. Entonces, fíjense, resulta que para el sistema de los dos tanques hallamos cuánto vale la matriz A. Aquí tengo la expresión de la matriz A, la expresión de la matriz B. Tengo C, sí, ahí fíjense, estaría eligiendo como salida únicamente la altura H1. Y en ese caso, el parámetro D es un escalar y valdría 0. Si ese fuera el caso, entonces fíjense, aquí tengo los valores numéricos del problema. Entonces, al evaluar la matriz A, obtengo esta expresión numérica para la matriz A, esta expresión numérica para el vector B, el vector columna B. C me queda de esta forma, 1, 0, de manera que estoy eligiendo únicamente como salida H1 y el parámetro escalar D. Perfecto, entonces fíjense, bueno, yo aquí voy a armar el diagrama de bloques, pero esta vez utilizando el bloque de espacio de estado, de las ecuaciones de espacio de estado. Entonces, déjenme por favor, bueno, otra cosa que tengo que decirles es que yo aquí, para este diagrama de bloques, utilicé esta C. Ok, es decir, utilicé como C la matriz de identidad, es decir, que estoy eligiendo como parámetros de salida H1 y H2. Eso es importante porque fíjense, entonces quiere decir que por esta flechita o por esa ruta vienen dos señales, viene una señal H1, viene la señal de H1 y la señal de H2, ya lo vamos a ver. Por eso, aquí estoy aplicando un DeMux, es decir, esas dos señales que vienen una sobre otra, las estoy separando de manera de aquí hacer los gráficos por separado. Es decir, graficar arriba H1 y abajo H2. Pero entonces, bueno, fíjense, en este caso el diagrama de bloques tiene la entrada, que es el delta H. Tengo aquí el bloque correspondiente a la ecuación de espacio de estado. Fíjense la forma, ¿no? O sea, tiene XD es igual a X más BU, donde A sabemos que es una matriz cuadrada, B es un vector columna. Y tenemos abajo, tenemos Y igual C por X más BU, que es la ecuación de la salida. ¿Cómo se introducen dentro del bloque de espacio de estado? ¿Cómo se introducen la matriz A, el vector B? Bueno, eso es lo que le voy a explicar a continuación. Fíjense, para eso, uno agarra, hace clic sobre el bloque de espacio de estados y cuando se pone verde, entonces con el botón derecho hay la primera opción que dice parámetros del bloque o block parameters. Entonces aparece esta ventana y fíjense, en esa ventana tengo la matriz A, ellos a todos lo llaman matriz, ¿no? Aunque sea un vector. La matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Entonces, recuerden, las matrices aquí las van a introducir por fila. Es decir, fíjense, aquí yo tengo la primera
digamos, la matriz A para este ejercicio, para este problema, era algo como esto, menos 0.025, 0, y aquí era 0 por 0.0125. Entonces, lo primero que van a hacer es, digamos, aquí la matriz se va a meter por filas y cada fila tiene que estar separada por punto y coma. Es decir, pongo esta fila primero, fíjense que aquí la estoy poniendo, puse menos 0.025, dejo un espacio en blanco y pongo 0. Es decir, estoy poniendo esta componente y esta componente. Luego pongo punto y coma para especificar que ahora viene otra fila. Y entonces pongo 0.0.120, disculpen, puse 0. Disculpen, aquí estoy equivocándome yo. Por favor, discúlpenme un momento. Vamos a ponerlo así mejor, ¿no? Fíjense, esta es la matriz A. Aquí tengo la primera fila de la matriz A, la segunda fila de la matriz A. Entonces, acá debo meterla. Cada fila tiene que ir separada por punto y coma. Entonces, ¿cómo la vamos a introducir? Vamos a poner menos 0.0125, espacio en blanco. O sea, aquí tiene que venir un espacio en blanco, 0. Ok, aquí ponemos punto y coma porque ahora viene otra fila. Entonces aquí tengo que poner 0.01225, espacio en blanco, y luego pongo menos 0.0083. Lo pueden ver aquí. Fíjense, aquí está más fácil, ¿no? Aquí tengo, fíjense, esto que está acá es la primera fila. Tengo la primera componente, menos 0.025, espacio en blanco, 0, punto y coma, porque viene la segunda fila. Tengo esta primera componente, 0.01225, menos 0.0083, que es la segunda componente. Bien. En cuanto al vector B, fíjense, el vector B es un vector columna, es decir, el vector tiene una primera componente aquí, vamos a llamarlo así, B1, y una segunda componente, B2. Entonces aquí tengo la primera componente, era 0.0125, eso sería B1, punto y coma, porque ahora paso a otra fila, 0. ¿Ok? Es decir, el vector B debe ser algo como esto, 0, 0, 1, 2, 5, y aquí un 0, y este es el vector B. Entonces, para cuando hay un cambio de fila, tengo que poner punto y coma. La matriz C, en este caso, yo elegí la matriz identidad, de manera que lo que estoy diciendo es que quiero como salidas tanto H1 como H2. Entonces, fíjense que esta es la matriz identidad, solo que está introducida fila por fila. Y D, bueno, D vale 0, o sea, es un escalar, vale 0. El espacio de estado, fíjense, como estoy eligiendo dos variables, H1 y H2, necesito dos valores iniciales, 0 y 0. Bueno, por cierto, fíjense, aquí yo cometí un error. O sea, puse las variables iniciales en 0. Aquí he debido poner 1 y 0. Por favor, discúlpenme ese error. Porque en el problema ellos ponen como condición inicial 1. O sea que aquí he debido poner 1 y 0. Ok. Bien, entonces fíjense lo que obtengo. Obtengo exactamente el mismo diagrama de los mismos resultados que obtuve con el diagrama de bloque convencional, por así decirlo, ¿no? Okay. De manera que aquí arriba tengo la altura 1 y aquí abajo tengo la altura 2. Discúlpenme. Aquí tengo la altura del tanque 1, claro, arranca de 0 porque yo como condición inicial especifiqué 0, y aquí tengo H2 y arranca de 0 porque también la condición inicial era 0. Perfecto. Entonces fíjense, yo adicionalmente le quería estudiar la observabilidad y la controlabilidad de este sistema. Pero entonces fíjense, lo primero que hice fue ver la observabilidad si solo contemplo o si solo considero la altura H1 del tanque.
No voy a considerar la altura H2. Es decir, voy a elegir como salida solo la altura del tanque 1. Entonces, de nuevo, fíjense, aquí tengo la matriz A, aquí tengo el vector B, el vector C, el parámetro D, escalar, aquí tengo los valores numéricos, aquí, bueno, aquí tengo los valores numéricos de las matrices, por así decirlo. Y aquí, entonces, lo que hice fue armar la función, la matriz de observabilidad. Entonces recuerden que la matriz de observabilidad, bueno, está constituida, cada componente es un vector fila. De manera que lo primero que va es C. Bueno, primero que este tamaño es 2 por 2, ¿no? O sea, el tamaño de la matriz es 2 por 2. Esto es 2 por 1. O sea, 2 filas, una columna. El tamaño del sistema es 2. Por lo tanto, cuando yo calculo cómo va a ser mi matriz de observabilidad, me doy cuenta que la matriz de observabilidad solo tiene dos componentes. Una primera que es C y otra que es C por A. Ya sabemos que C, fíjense, lo tenemos acá, es un vector fila, aquí lo tengo, 1, 0, y luego C por A, bueno, yo puedo multiplicar este vector fila por esta matriz y me va a dar un vector fila y obtengo esos valores numéricos, ¿no? Menos 0.025 y 0. Entonces, como es una matriz cuadrada, puedo ver si tiene rango completo sencillamente calculando el determinante de la matriz de observabilidad y me doy cuenta que el determinante da 0. Por lo tanto, no tiene rango completo. Es decir, que el sistema sería no observable si únicamente tomo en consideración H1. Es decir, yo por las salidas del sistema, solamente viendo H1, no puedo ver cómo se comporta el sistema. O sea, no puedo caracterizar el sistema. Perfecto. Eso es solo con H1. Pero ahora voy a tomar como salidas tanto H1 como H2. Entonces, bueno, ahora obviamente A, B y C siguen siendo las mismas. N sigue siendo 2, pero ahora, bueno, voy a armar, fíjense, en este caso, bueno, no, disculpen, déjenme reconsiderar aquí una cosa, fíjense. A y B siguen siendo los mismos, pero C, en este caso, como estoy eligiendo H1 y H2, ya no es un vector fila, sino que es una matriz de 2 por 2. Entonces, en este caso, fíjense, aquí tengo una matriz de 2 por 2 y aquí voy a tener una matriz de 2 por 2. Fíjense, esto es C y esto es C por A. Entonces tengo, digamos, el tamaño de esa matriz es 4 por 2. Entonces, fíjense ahí, en ese caso, la matriz O de observabilidad tiene dimensiones 4 por 2, por lo que el rango de O a C máximo es el menor de sus dimensiones. En este caso es 2. O sea, el rango de esa matriz es 2. Necesito por lo menos dos ecuaciones independientes, linealmente independientes, para que tenga rango completo. Pero fíjense, de todas formas, como esa matriz tiene 4 por 2, podemos calcularle el rango. Sencillamente le podemos pedir a Scilab que lo calcule. Es decir, yo me puedo ir a Scilab, a la ventana de comandos, introducimos, fíjense, esto que está acá es la matriz de observabilidad. Ya saben que cada fila debe ir separada por punto y coma y cada componente en la fila separada por un espacio en blanco. Entonces aquí tengo la primera fila, la segunda fila, la tercera fila y la cuarta fila. Entonces esa es la matriz O. Cuando le doy Enter, él me saca acá, fíjense, aquí está. Esa es la matriz O la matriz de observabilidad. Yo le puedo preguntar el rango a Scilab. Le puedo decir rank de O y la respuesta es 2. O sea que en efecto tiene dos ecuaciones linealmente independientes y el rango de esa matriz es 2. O sea que tiene rango completo. Por lo tanto, el sistema sí es observable si tomo H1 y H2 como salidas. De manera que si yo quiero controlar el sistema, tengo que colocar como salidas H1 y H2 para que sea observable. Entonces ahora voy a estudiar la controlabilidad. Dejo especificadas las salidas H1 y H2. Entonces sé que el tamaño de mi sistema es 2. Armo
la matriz de controlabilidad, pero fíjense que en este caso cada componente es un vector columna, un vector columna. Entonces, bueno, como en este caso n vale 2, si yo hago la cuenta 2 menos 1 me da 1, entonces tengo nada más esta componente y esta componente, o sea, dos componentes. Evalúo numéricamente la matriz de controlabilidad, obtengo este valor. Calculo el determinante, fíjense, aquí el determinante me va a dar distinto de 0, o sea, a este valor me da 0, pero este que está acá me da distinto de 0. De manera que el determinante es distinto de 0 y por lo tanto el sistema es controlable. ¿Ok? Es decir, si tomo como salidas H1 y H2, el sistema es controlable. Bien, entonces de esta forma terminamos la clase 3. Fíjense que básicamente, ¿qué fue lo que vimos en la clase 3 para hacer un resumen rápido? Bueno, vimos que los sistemas que hasta ahora habíamos estudiado con diagramas de bloques convencionales se pueden expresar en función de algo que se llama ecuaciones de estado, donde sencillamente tengo un sistema de ecuaciones donde aparecen las derivadas de las variables en la izquierda y bueno, y su expresión en la derecha. Y eso a su vez se puede expresar como una ecuación matricial donde aparecen unas matrices que son importantes, como lo son la matriz A, el vector columna B, el vector fila o matriz C, dependiendo de cuántas variables yo tenga en la salida, y el parámetro D. Entonces, eso es importante porque, bueno, porque puedo, con esas matrices, yo puedo armar cosas que ya conocía, como son las funciones de transferencia, y si armo la función de transferencia, puedo estudiar la estabilidad, pero más importante aún, es que puedo ver o calcular la observabilidad de un sistema, o sea, si el sistema es observable, y si el sistema es observable, entonces puedo proceder a calcular la controlabilidad del sistema. Y si el sistema es controlable, perfecto, ahora puedo aplicar ecuaciones de control, técnicas para controlarlo. O sea, puedo hacer que el sistema parta de un estado inicial y llevarlo a un estado final deseado. Y de eso básicamente se trató esta clase. Espero que todo haya quedado claro. Creo que hay algunos conceptos que involucran, bueno, una matemática que no es tan difícil, pero que puede ser engorrosa verlo en un video. Espero que todo quede claro y estamos en contacto.